El fútbol brasileño tiene una identidad fuerte. Todo el mundo siempre nos ha reconocido, sí, como el país del fútbol. El fútbol ha cambiado mucho con el tiempo y acabamos de fracasar en nuestra apuesta por el 6º título de la Copa del Mundo y cada salida se produjo contra selecciones nacionales europeas. Eso me da la sensación de dos caminos posibles. O bien Brasil está intentando encajar una identidad que siempre tuvo en el fútbol, que ya no es como siempre fue. O, en segundo lugar, estamos pasando por una crisis en esa identidad al intentar imitar el fútbol europeo y terminamos jugando un deporte que no es exactamente el nuestro. Es imposible que hablemos de esto sin hablar de cómo surgió la identidad de nuestro fútbol. Nuestra identidad de drible, ginga, engaño, eso de joga bonito, surgió en el fútbol brasileño de la misma forma en que surge la identidad de cualquier individuo. De la misma forma en que surgió mi identidad y de la misma forma en que surgió, cuidado ahí con el ojo, tu identidad en los primeros años de existencia y en las primeras etapas de la vida. La identidad que tengo, la forma en que veo el mundo, tiene mucho que ver con las experiencias que viví cuando era niño, cuando era adolescente, y tú también, lo sepas o no. Con el fútbol fue exactamente lo mismo. En los primerísimos momentos de contacto de Brasil con este deporte, el contacto más íntimo del pueblo con el fútbol, fue ahí donde se fue creando la identidad de nuestro juego. Y esa historia está muy chida. Vamos a dividirla en 3 áreas. Había un loco aquí en Brasil llamado Charles Miller. Era un loco de familia adinerada que se fue a estudiar allá en Inglaterra, el país que inventó el fútbol. Él se quedó allá un buen rato, como 10 años estudiando, y conoció el fútbol allá y le pareció increíble. Cuando regresó a Brasil, llegó con la banda aquí y les dijo: pongan atención. Fui allá a Inglaterra y vi algo muy chido que necesitamos: balón, campo, portería, y traje el balón y tengo aquí las reglas. ¿Vamos a jugar este juego? Entonces la banda se animó a jugar, solo que hay un detalle. Él era de familia adinerada, pero no todos tenían esa posibilidad de viajar al extranjero y estudiar varios años fuera del país después de regresar. Naturalmente, cuando él llegó, habló de eso solo con su grupito, la banda con lana. Y entonces todo ese grupito tenía En 1894, cuando él llegó, tenían una idea medio tonta de lo que era la sociedad y se las arreglaron para que solo los del grupito pudieran jugar fútbol. El fútbol se practicaba dentro de los clubes y ellos encontraban una forma muy burocrática de mantener a los pobres alejados, ¿entiendes? ¿Quién no ha tenido ese amigo que era el dueño del balón? Iba a jugar medio novato y luego perdía. Y cuando él perdía, se enojaba, agarraba el balón y decía: bueno, me voy a mi casa. Y así acababa con el juego de todos, solo porque perdió. ¿Quién no ha pasado por eso? Pues sí. ¿Y cómo hacían para ser ese tipo en esa época? Pues cobrar una mensualidad absurdamente cara en esos clubes. Y entonces naturalmente los obreros, la banda no tenía... O sea, la mensualidad era como meses de salario para los que eran pobres, ¿entiendes? No había manera. Entonces, de esa forma, los pobres tenían una barrera financiera para poder jugar fútbol. Y los que eran negros tenían una segunda barrera. Además de la financiera, estaba la social. Porque aunque un negro tuviera dinero, no podría entrar a esos clubes porque también necesitaba un padrino ya de la alta clase que firmara ahí y dijera: no, yo voy a firmar aquí como padrino de este tipo para que él también pueda venir al club. Entonces, para los más distraídos, por si no quedó claro, el fútbol llegó a Brasil solo para ser jugado por ricos y blancos. Los blancos pobres no jugaban, los negros pobres o ricos tampoco jugaban. Pero entonces piensas: oye, ¿cómo es que el deporte que solo jugaba la pandilla de los ricachones se volvió tan popular? Es que, a diferencia de los deportes más populares de la época, que eran esas carreras de remo, ¿no? Regatas, ¿no? Regatas son carreras de barco, de esos barcos así, y carreras de caballos. Para practicar esos deportes necesitas una lana absurda para tener un barco de esos o para tener un caballo. El fútbol, mano, el fútbol solo necesitaba una pelota y una portería, y ya. Como se practicaba al aire libre, podías ver, podías subirte a un muro y ver, podías subirte a un árbol y ver, podías asomarte y darte cuenta: oye, caray, esto está chido, solo necesitas una pelota y una portería. Y entonces la banda empezó a imitar ese deporte haciendo algo en lo que el brasileño es muy bueno, que... haciendo inventos, improvisando una pelota y jugando en la calle, jugando en la cancha de barrio, jugando en algún terrenito de tierra pisonada. Oye, hermano, dicen que los tipos iban a una carnicería a pedir vejiga de res para llenarla con papel o algo y usarla como pelota. O sea, mira qué locura. Y empezó a ser muy difícil ignorar y muy difícil excluir a los pobres de todo esto. El deporte estaba tomando las calles y todo. Y entonces llegó un club que conocemos hasta hoy, que todavía existe. Un club que pensaba que eso era una tontería y pensó lo siguiente: hermano, voy a juntar a toda esa gente que juega muy bien al fútbol y que todos se excluyen porque son pobres y negros, y voy a hacer un equipo con los que realmente juegan al fútbol. Y por lo que estoy viendo, los que realmente juegan al fútbol están ahí en la calle, hermano. El Club de Regatas Vasco da Gama vio una oportunidad en las leyes de la élite. La oportunidad era la siguiente: se podía jugar en la primera división si el equipo subía de la segunda a la primera, de la Serie B a la Serie A. Y la fiscalización de las leyes que ellos creaban para excluir a esa gente en la Serie B era mucho más relajada.
Entonces el Vasco armó un equipo de obreros y de negros, jugó la Serie B, fue campeón y subió a la Serie A por derecho propio. Y la élite no tuvo mucho que hacer. El Vasco no pidió permiso para jugar en la primera división con negros y pobres. El Vasco entró a la fuerza, consiguiendo el ascenso desde la segunda división y nadie podía sacarlo de ahí. Y el Vasco fue el campeón de 1923. En esa época el campeonato brasileño no estaba unificado. El campeonato carioca era el más importante del país. Y el Vasco hizo eso y fue campeón con una derrota. En ese momento los vascaínos explotan de orgullo y es ahí donde finalmente llega el gran momento de la construcción de la identidad de nuestro fútbol. Y lo mejor de todo esto es que los ricos, esa pequeña camarilla de allí, se dieron cuenta de que no podían vencer a la gente que realmente jugaba al fútbol y no podían expulsar a los jugadores negros y pobres mediante maniobras fuera del campo. Entonces hicieron a gran escala lo que a veces sigue pasando hasta hoy. Trajeron el racismo presente en la sociedad en general al campo de juego. ¿Cómo sucedía eso? Los negros no podían tocar a los blancos dentro del campo. Eso se consideraba una agresión, una insolencia. Y con los árbitros de los partidos siendo parte de ese grupito, se podía golpear a los negros y no se marcaba falta. Así de simple, golpear a un negro no era falta. Si encontraban algún contacto del negro con el blanco ya valía madres. Era insolencia, era falta de respeto, era bronca. Y entonces el negro en los inicios del fútbol aquí en Brasil se vio con dos opciones: de rendirse y hacer más o menos lo que hace el güey dueño del balón. Cuando las cosas se ponen feas para él, agarra el balón y se va a su casa. O entonces hacer una de las cosas que no sé si afortunada o desafortunadamente el negro es capaz de hacer, que era resistir. La forma en que los negros encontraron para superar un ambiente hostil y agresivo contra ellos dentro del fútbol fue hacer lo que cualquier organismo biológico hace en su entorno: se adaptaron. La forma en que él encontró para adaptarse fue, sí, encontrar una manera de jugar fútbol en la que el contacto prácticamente no existía. Y de ahí nació la jinga del brasileño, el samba dentro de la cancha, el engaño, el regate. El regate es el arte de mirar hacia un lado e irse para el otro. A veces el tipo simplemente se marchaba y terminaba aquí, dejándote confundido. Los inicios del fútbol brasileño utilizaban el regate para resistir la violencia y el racismo en el campo. Lo que se convertiría en nuestra identidad en el fútbol nació de la necesidad de resistir. Quien cuenta esa historia con detalles es el tal Mário Filho. ¿Sabes quién es Mário Filho? Mário Filho es el tipo que le prestó su nombre al Maracaná. Así es, Maracaná es el apodo de ese estadio. El nombre real del lugar es Estadio Mário Filho. Imagina lo que tendrías que hacer para poner tu nombre en el mayor templo del fútbol de Brasil. Pues sí, Mário Filho lo hizo, el periodista. Él explica esa historia con detalle en este libro de aquí. Y entonces el fútbol, con el paso del tiempo, como todo deporte, se va modificando, va evolucionando, va pasando por mutaciones y todo eso. El fútbol es como si, antes era así y hoy en día es así. Y este estilo artístico de fútbol, con el regate y la genialidad que era predominantemente jugado por brasileños, que hasta hoy es conocido como joga bonito, ese fútbol construyó una historia riquísima y loca de lo increíble que es Brasil en este deporte. Pero lo que nos hizo ser pentacampeones y dominar el futsal, el fútbol femenino, el fútbol de playa, varias modalidades diferentes en el pasado, no es lo que nos va a hacer ganar los próximos 5 campeonatos del mundo. No es lo que va a hacer que tengamos una hegemonía de andar sobrados, siendo el coco, de ganar un montón de títulos. Hoy en día el fútbol es otro y existen otros tipos de comportamiento. Es como si antes, imagina que este montón de bolitas aquí son jugadores de fútbol. Cuanto más alta esté una de estas bolitas, mejor era ese jugador. Así es, eso está por nivel, vamos a suponer. Conforme el juego va avanzando, los estudios sobre los espacios dentro del campo van avanzando. Estudios biológicos sobre la fisiología de nuestro cuerpo, para que corramos más, para que pensemos más rápido. Es como si ese montón de estudios elevara el nivel de todos los que deciden empezar a jugar fútbol. Y hoy en día, después de haberse enfocado tanto en táctica, fisiología, avances de la ciencia y todo eso, parece que todos los jugadores están proporcionalmente mucho más cerca del techo que se puede alcanzar. La sensación que me da es que antes el crack tenía una distancia mucho mayor del techo para destacarse comparado con los demás. Hoy en día, hermanos, ¿se puede destacar a alguien? Obvio que sí se puede destacar, pero el techo está justo ahí de tanta evolución que ha habido en el juego. Acabamos de ver en la Copa del Mundo de 2026 un montón de resultados que hace unos años hubiéramos considerado una sorpresa enorme. Y en esta Copa del Mundo dijimos, caray, qué locura. Ya no hay rivales fáciles en este pinche fútbol, ¿verdad? Es porque el deporte está tan estudiado. Es imposible que yo llegue a una conclusión aquí para decir si la distancia de Brasil aumentó o si la distancia de Brasil disminuyó. Claro que no se puede agotar el tema en un solo video y hablar de este asunto. Pero si estamos en la misma sintonía sobre cómo se construyó la identidad de nuestro fútbol, podemos pensar cuáles fueron los cambios por los que terminó pasando el deporte en sí, por tanto estudio y tanta ciencia y tecnología involucradas. Todo lo que el fútbol ha evolucionado en ese tiempo, en las líneas, en los espacios ocupados
movimientos, en las dinámicas, en los atajos dentro del campo. Hermano, no nos cansamos de insistir en eso en el 99% de los videos aquí en el canal. Y tú que sigues a Futebol Máximo sabes de todas esas cosas. Y ahora que ya estamos conscientes de la identidad general del fútbol brasileño, me parece que la fórmula ahora es intentar encontrar un encaje entre lo que solo nosotros tenemos y el fútbol actual y moderno, pero los intentos de encontrar ese encaje no son tan rápidos como nos gustaría. ¿Parece una crisis de identidad? Parece que ya no somos el país del fútbol, pero también puede estar más cerca de suceder de lo que pensamos. Esta playlist te pone al tanto de toda esa evolución que ha ocurrido en el deporte a lo largo de los años, cambios de reglas y todo eso. Solo tienes que maratonearla. Un abrazo.